Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Yo supongo que un poco temerosos. ¿Por qué? Porque varios temblores han remecido nuestro país los últimos días. Nos estamos empezando a inquietar. ¿A qué se debe? Ha surgido por ahí el término de doble temblor. ¿Qué significa? ¿Qué tan seguros y confiables son los protocolos de seguridad para los sismos en Chile? ¿Qué dice la historia sísmica de nuestro país con respecto de lo que está pasando ahora? Conversamos con Luis Donoso, magíster en Seguridad y Defensa, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muy buen día, estimada Miriam. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, pues hacía rato que no nos encontrábamos y nos volvemos a encontrar por el mismo tema. Oiga, comentemos un poquito el tema de esto de que, a ver, nos estamos empezando a inquietar porque han habido temblores, han surgido muchos artículos de prensa en el que dicen que a lo mejor viene algún gran temblor, pero partamos un poco por el principio, digamos. Una pequeña cosita. Hay gente que está acusando a las erupciones volcánicas de estas Bien. de estos temblores. ¿Es verdad o no tienen nada que ver? ¿Son coincidencia? A ver, vamos por parte. Vamos de Por lo más parte. grande a lo más chico. Ya, Lo más grande que tenemos, nosotros habitamos ya una zona que es reconocida como una zona de convergencia activa de placas tectónicas. Y esa misma convergencia activa, donde hay una placa del Pacífico, que es, una placa oceánica que se está metiendo debajo de una placa continental, eso genera esfuerzo, eso genera estrés. Y ese es el generador de todo este tema. Entonces, cada cierto tiempo ocurren sismos muy pequeños, instrumentales, no se sienten, esos son, hay varias decenas de esos al día, algunos se perciben uno o a veces uno cada 2 días, algunos se perciben más, un poquito más cada 2 semanas, hay otros que se perciben una vez cada 6 meses, un magnitud 5, y así sucesivamente. ¿Ya? Toda la sismicidad que hemos visto ahora, el único origen en común que tienen, la única relación, el único hilo conductor, es estamos en una zona geológicamente activa. Nada más. No es una seguidilla, un sismo no tiene nada que ver con el otro, no es ni predictor, ni antecesor, ni sucesor, nada. ¿Ya? ya, Esa es la dinámica. Y en segundo ya. término, Ujú. los sistemas volcánicos tienen una sismicidad bien especial que se manifiesta producto del ascenso del magma y tiene características muy bien definidas, tiene, además de ello, tiene unas magnitudes bien específicas, tiene unas formas de onda muy específicas y son todos muy cercanos dentro de los primeros 2 kilómetros de la corteza terrestre y en torno a un sistema volcánico activo. Activo quiere decir que tuvo alguna erupción en los últimos 500.000 años, otros autores dicen el último millón de años. Nada de lo que hayamos vivido en estos tiempos se asemeja ni por cerca a un sistema volcánico. Ya, perfecto, nos quedó clarísimo, entonces no tenemos que andar culpando a los volcanes de Nada. estos temblores que han habido últimamente. Oye, una pregunta, ¿por qué el de Lonquimay, que fue 6,6, ¿Sí? se dice que se sintió como un doble temblor? ¿Qué significa esto de doble A ver, temblor? hay un problema siempre con la georreferenciación de la zona epicentral. ¿Qué es lo que es el epicentro? Es la proyección en superficie de donde se inicia la ruptura sísmica. En realidad esto no fue en Lonquimay, sino que fue en territorio argentino. Y bien profundo, 180 kilómetros de profundidad. Entonces, el punto conocido más cercano en Chile es Lonquimay. Pero cuando uno mira el USGS aparece referencia a otra ciudad en Argentina. O sea, Lonquimay es la defensa nuestra. No es que haya sido al lado de Lonquimay, como ocurrió aquí, el sismo fue a 20 kilómetros al este de Farellones. Pero eso uno mira en el mapa, esa es la frontera. Y no fue en superficie, fue 90 kilómetros de profundidad. Entonces, siempre tienen que agregar una dimensión que no se hace lamentablemente en términos comunicacionales, que es dónde fue en superficie y además a cuántos kilómetros de profundidad. Claro, tú la otra vez nos explicabas eso precisamente porque hablábamos de por qué, por ejemplo, un temblor que ocurre en un lugar determinado, X, donde está su epicentro, resulta que en la ciudad vecina, digamos, se siente más o menos, pero en una ciudad un poco más allá
más alejada incluso, se siente fuerte. ¿Qué fue lo que pasó con este que yo mal digo en Lonquimay? Ya, mira, a ver, estos no fueron dos temblores. La primera percepción, como es un sismo profundo, a esa profundidad la roca no es igual que en superficie. Uno en superficie tiene una roca que es bastante fría, que es bastante dura, ofrece mucha resistencia al movimiento. A esa profundidad hay bastante temperatura, 250, 300 o más grados. La roca es bastante más elástica, es más plástica, y además de eso ofrece muy poca resistencia a la transmisión de las ondas elásticas. Lo que primero sentimos todos, que empezamos como a saltar, esa fue la primera percepción, ¿ya? Sentimos la llegada de las ondas primarias, las ondas compresionarias, las que se propagan más rápido. En el caso de Santiago, a los 40 segundos, en el caso más cercano al epicentro, 30, 20, 10 segundos, empezamos a sentir la segunda llegada, que venía de ondas con más energía, que son las ondas secundarias. No fue un doble sismo. Lo que sentimos son dos fases características que se generan cuando se fractura un sólido. De cualquier naturaleza, puede ser una roca, un vidrio, hasta un hueso, genera ondas P, las primeras que llegan, y las ondas S, que son las segundas que llegan. Entonces, esa dinámica, que es parte de un sólido que se rompe, que es un tema bien técnico, siempre va a generar, en términos relevantes, genera varias ondas más, pero esas son las más importantes. Genera una onda P y una onda S. Y por eso sentimos, ¿está temblando? Sí, es la que... Y curiosamente, mucha gente dice, parece que va a temblar porque escucha un ruido. No, no es que parece que va a temblar, está temblando, ¿ya? Y el ruido es la transformación de esa onda elástica, es cuando la onda elástica llega a la superficie y se transforma en onda acústica. Ah, perfecto, ya. Y eso se siente en la zona, dependiendo de la profundidad del sismo, y eso se siente en las zonas más o menos cercanas al epicentro, 50, 100, 150 kilómetros, ¿ya? Entonces ese es un marcador. Entonces mucha gente que está en ciudades con bastante menos ruido, bueno, me ha llamado, me ha dicho, oye Luis, ¿sabes qué? Se sintió mucho ruido y después tembló. No, el ruido ya es parte del sismo. Ya, perfecto. Lo que llegó después fue la aceleración que se genera con las ondas S. Oye, tú al comienzo dijiste que sabíamos, ustedes, digamos, saben, esta ruptura donde se está produciendo este choque, tratar de pasar una por encima de la otra, etcétera, estas fuerzas que se contraponen. ¿Dónde son? ¿Son realmente hacia dónde? ¿A qué va mi pregunta? Porque han surgido algunas voces que dicen que de alguna manera se podría predecir, si bien han habido chascarros fuertes, pero que se puede predecir más o menos en qué zona podría venir, por ejemplo, un gran terremoto. Me refiero acá en Chile, sin ánimo de entrar en motivar pánico, ¿no es cierto? Por supuesto, mira, la naturaleza es bastante especial, ¿eh? Tiene reglas que los humanos no comprendemos, digamos, y la sismología tristemente siempre va atrás. La sismología genera modelos humanos que son por definición imperfectos, y ese modelo se tiene que actualizar y volver a hacer con cada nuevo sismo para explicar lo ocurrido, es decir, nunca genera un modelo hacia adelante, no un modelo predictivo. Bueno, en ese sentido, lo que podemos, revisando la historia está documentada al menos en Chile desde el 1600, uno sabe en qué zona han ocurrido cada ciertas decenas de años grandes sismos. Por los relatos históricos, por los registros de los españoles principalmente, por el archivo de India, etcétera, y un montón de documentación. Entonces uno dice, ok, esta zona se ha estado fracturando, se ha estado girando sismo cada 70, 90, 100, 120 años, ya. Entonces me preguntaba una periodista de los servicios, ¿y aquí en la zona cuándo viene otro gran terremoto? ¿Es probable que venga? Sí, le dije, es muy probable que venga. Pero si el anterior al 27F se demoró 130 años o 120 años. Y el ciclo sísmico parte cuando ocurre el gran terremoto. Es decir, para la zona de Concepción, por ejemplo, el próximo terremoto grande debiera ser entre 110 y 120, 30 años más a contar del 2010. Uno ya tiene un rango. Creo que ni usted ni yo vamos a estar para ver ese gran evento. ¿Ya? Y varios más. ¿Ya? Entonces, espero que no estemos en realidad. Claro, o sea, entonces aquí la definición pasa por entender cómo funciona la naturaleza, porque la naturaleza se muestra arriba. La única expresión que tenemos de estos procesos de ruptura son los sismos. Hay un proceso de ruptura muy lento que se llama creep, que se va desplazando, pero sin ruptura. De eso hay evidencia muy poquita, que se mide con deformación, y hay otras evidencias que tampoco genera deformación. Entonces, ya de por sí, los datos son imperfectos.
los datos están incompletos. Yo puedo hacer ciencia, se puede modelar todo lo que usted quiera, pero lo que no va a poder tener nunca es la certeza de cuándo, día, hora, ¿ya? Dónde, latitud, longitud, profundidad y magnitud. Quien quiera que le diga que puede producir un sismo en magnitud 0,7 en tal coordenada, tal hora, simplemente está mintiendo. Ya. Porque eso no es ciencia, ¿ya? Eso es charlatanería pura. Dale, oye, otra cosa, a ver, la cordillera está llena de fallas geológicas. Una pregunta entre medio, entre paréntesis. Sí. ¿Por qué acá en América del Sur, en México y Japón, somos mucho más telúricos que Europa, por ejemplo, o África, o es que no se sabe nomás? A ver, hay grandes sistemas que uno los puede conectar. Por ejemplo, está lo que periodísticamente, que no tiene ninguna relación, le llama el Círculo de Fuego del Pacífico, pero en realidad es una zona donde uno pasa un lápiz desde Chile, sigue por Centroamérica, Alaska y se vuelve bajo allá. ¿Y qué tienen en común? Que en esa zona hay subducción. Y ahí se generan volcanes. Y hay otro que es el transalpino, que del Himalaya, Himalaya bético, que se mete por los Alpes, va bajando por Medio Oriente y llega hasta Asia también. Entonces son zonas de colisión, de contacto, de continentes, de grandes masas de corteza. Entonces, ¿hay sismos en Europa? Sí, hay sismos, pero lo que pasa es que nuestra percepción social es bastante limitada en la escala humana. A lo menos en lo personal, son los recuerdos de los 20, 30 años. Y en Europa tenemos grandes sismos. Está el terremoto de Lisboa, por ejemplo. Hay terremotos en Francia, en Alemania, pero ocurren cada 500 años, cada 1000 años. Aquí, con suerte, nos acordamos de lo que pasó el año pasado. Y allá también, si para ellos no es tema. Y eso nos genera otro problema, que yo lo estoy levantando también, que a mi juicio estamos demasiado terremotizados. Y los riesgos reales para el país no vienen por el lado sísmico, vienen por el lado hidrometeorológico. Todos los años fallece gente que no tiene que morir por aludes, por aluviones, por derrumbes, por grandes lluvias, y lamentablemente además fallece gente que va a rescatar gente. Entonces estamos mirando el tema de los sismos, que es un insecto importante, pero tenemos un sentido de urgencia brutal, que es, ojo, coloquemos recursos donde no está generando daño, porque tenemos sismos, es importante, así cada 40 años, 50 años tenemos un gran terremoto en Chile, pero todos los inviernos tenemos exactamente lo mismo, algunos más y otros menos. Y en el verano, si no tenemos sequía, tenemos incendios forestales. Claro, en realidad las catástrofes, como dices tú, sí, en realidad son mucho más recurrentes, es como el tema de, a ver, los aviones no se caen nunca, claro, pero son noticias cuando lo hacen. Oye, exactamente. Oye, vámonos a ver, porque quiero hablar varias cositas contigo. Mira, la cordillera se supone que está llena de fallas geológicas, no todas están descubiertas ni estudiadas, sospecho. ¿Hay tecnología para estudiarlas? ¿Ustedes pueden llegar con algún tipo de, no sé, láser, escáner, alguna cosa que vean en la profundidad dónde están estas fallas? A ver, la falla geológica corresponde a un desplazamiento entre dos cuerpos. Y Chile no está lleno, está saturado de fallas, de distintas edades. Hay algunos que están activas un momento en los últimos 1.000.000 de años y nunca más volvieron a estar activos. Entonces, hoy día es extraordinariamente difícil, si no imposible, poder caracterizar la totalidad de las fallas. Y además de repente aparecen unos lineamientos, o sea, se conectan 2 puntos, 3 puntos, varios puntos nuevos, y aparece algo derecho, alguien le dice, esto es una falla. En realidad no es falla, es un cuerpo geológico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si usted quiere caracterizar eso y decir que eso está activo, tiene que tener mediciones de deformación y tiene que tener mediciones de sismicidad, como ocurre, por ejemplo, con la falla San Andrés en California, donde le puede medir los sismos. O sea, alguien que diga que una falla está activa, ningún problema, puede decirlo, pero se le agradecerá que lo pruebe, que nos muestre un solo epicentro, un epicentro que se haya generado en esa falla con las características geológicas asociadas a esa falla y que haya generado una deformación de esa falla. Uno solo. Y le digo, miren, que si usted aplica ese criterio, se cae el 99,99% de las fallas que están diciendo en este momento que son activas.
¿ya? Las Perfecto. grandes fallas, que son, por ejemplo, la falla Atacama, sí, esa es importante y tiene desplazamiento reciente. El sistema de falla Leguiñaov, que generó Sismo Daisen, el sistema de falla en Magallanes-Fañano, en Magallanes. Esas son fallas importantes activas. Todas las demás fallas pequeñas que aparecen a veces profusamente en los medios de las distintas regiones del país son estructuras geológicas fosilizadas, de las cuales es imposible hoy día establecer cuándo fue su última actividad. Ya. No hay un registro de que haya algún rasgo de sismicidad histórico. Tenemos 40 años de registro sísmico en Chile, muestren uno solo, no lo hay. Y tampoco son capaces de indicar los registros de deformación, que hoy día con tecnología satelital uno puede ver milímetros de deformación. Muestre la deformación de los últimos 10 años. No está, no hay. Ya. Entonces, hay algunas fallas que sí, aparecen ser activas. Ahora, si la falla además sí es activa, pero puede tener un movimiento muy lento, estamos hablando de un par de milímetros o 1 milímetro por año, y se va a notar ese desplazamiento, pero eso no genera sismicidad. Ya. Entonces tenemos falla activa y es muy distinta a una falla que genere sismicidad. Perfecto. Me quedo confiada. Y a propósito de eso, cuéntame, obviamente ustedes saben el tipo el problema del estudio de suelos, por ejemplo, para los protocolos de seguridad para sismos con el caso de construcciones. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Alto Biobío. ¿Te acuerdas de ese edificio? Bueno, cuéntame, ¿ustedes participan de estos estudios de suelo? ¿Se hacen realmente? ¿Tenemos estos protocolos o no? Chile debería ser el país más, si no el país más adelantado, uno de los más adelantados en tecnología de construcción antisísmica a nivel mundial. ¿Y con la construcción de caminos también? También todo. ¿Pero por qué? Porque nosotros, la primera normativa de construcción en Chile, sismo resistente, nace con el terremoto de Talca en 1927. Se actualiza con el terremoto de 1960 de Valdivia. Se vuelve a actualizar en 1985 con el terremoto de Algarrobo. Se vuelve a actualizar con el terremoto del 2010. Tenemos ingenieros estructurales de clase mundial. Tenemos al profesor Arias, que inventó la intensidad de Arias, que es un parámetro que se aplica a toda la ingeniería estructural. Tenemos además al profesor Rodolfo Zaragoni, formadores de generaciones de cientos de ingenieros estructurales para aplicar normas de ingeniería sismo resistente. Más recientemente, hay otro profesor, ¿ya? El profesor don Rubén Borochek, que Rubén está haciendo un trabajo maravilloso porque él diseñó un sistema el cual monitorea los estados de salud estructural de los edificios en tiempo real para saber si están bien o están mal. Entonces, tenemos capacidad, pero ahí tenemos el punto, que ahí tenemos el factor humano en medio. No sacamos nada con tener excelentes profesionales, normas diseñadas, pero al más alto estándar mundial, si en la casa las personas todavía siguen dejando el jarrón de recuerdo en la parte más alta del mueble. Oye, pero en el caso del edificio no fue nada un jarrón, pues fue el edificio. Claro, pero ese edificio colapsó no por normativa, sino todos los medios de prensa y todo el tema indica que falló estructuralmente porque no se hizo lo que indicaba la norma. Entonces hay un tema de fiscalización, de cumplimiento, pero no de la norma. Distinto es el caso de lo que ocurrió con Turquía, por ejemplo, que el sismo en Turquía ocurrió una barbaridad, donde se decretó una amnistía inmobiliaria. ¿Qué significó eso? Significó que el gobierno autorizó habitar edificios que estaban mal construidos. Claro. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Tenemos normativa, tenemos ingeniería, tenemos empresas que cumplen los protocolos y la normativa. Hay fiscalización, hay que mejorarla evidentemente para que no vuelva a ocurrir nunca más lo de Alto Río. Pero en Chile, salvo ese incidente, si usted saca el tema de Alto Río, en Chile los edificios no colapsan como panqueques. Se dañan, pero no colapsan. Usted no va a sufrir un colapso estructural, ni nadie. En Chile no debiera ocurrir. Y si ocurre es porque está mal construido, no respetó la norma. Perfecto. Oye, siempre hay una duda con respecto de los temblores que a veces dicen, oh, es un presagio de un gran terremoto, o es al revés porque liberan energía, hace que a lo mejor se diluya la energía, la fuerza acumulada. ¿Cómo es el tema? No. A ver, uno puede tener... hay sismos que se pueden caracterizar como precursores, pero esto es absolutamente, dicho en términos simples, es imposible establecer. Yo puedo tener, por ejemplo, es muy famosa la historia. El 20 de mayo ocurre un gran sismo en Concepción.
Llega el 21 de mayo, llega el director del servicio sismológico de la época al aeropuerto, y claro, ocurre un gran sismo, y ¿qué es lo que piensa uno de inmediato? Ahora vienen las réplicas, vienen a empezar a decaer los sismos, y dicen, no, esto es un sismo, y van a venir otros sismos más pequeños, que es el modelo estándar. Pero nadie tenía idea que ese era el precursor del sismo del 22 de mayo en Valdivia. Entonces, usted sabe que es precursor porque conoce el sismo principal. Entonces puede decir, el que ocurrió antes era precursor. Pero no puede a partir de ese sismo extrapolar que ese sismo representa un sismo de mayor magnitud. Ya, perfecto. Lo que pasa es que eso es como, esa creencia es bien arraigada, ¿no es cierto? Entonces, nunca tiene muy claro uno. Pero, a ver, vengámonos a la región metropolitana. Ya. Me gustaría que habláramos un poquito, aunque brevemente, sobre la temida falla de San Ramón, porque hay límites de construcción, hay un plano regulador, pero siempre se está diciendo que a lo mejor si se rompe y si hay un temblor cuyo epicentro fuera en la falla de San Ramón, quedaría la Tendalá en Santiago. ¿Es tan así? ¿Por dónde cruza? Bueno, yo le vuelvo a responder con el mismo argumento de recién. En Chile tenemos estaciones sismológicas a raíz de un proyecto de la construcción de la central nuclear en La Reina desde inicio de los 80. Ojalá mostraran un epicentro, uno solo, uno, en la zona de falla. Ojalá mostraran 1 milímetro de deformación actual en la zona de falla. Además que de existir esa falla, sería una falla espectacular en la historia de la geología, porque sería la única falla en el planeta que le tiene miedo al agua. ¿Ya? Porque la falla limita al norte con el río Mapocho y al sur con el río Maipo. Y no hay nada más erosivo que los cuerpos fluviales, que los cuerpos de agua. Y si esa falla no se aprecia en los valles del Maipo y del Mapocho, ya estamos en problemas, porque queda una estructura de unos 20-25 kilómetros. Y lo más probable es que si exista sea un pequeño segmento, 4 o 5 kilómetros. Y si uno mira la literatura, ¿qué puede generar si es que se llega a romper 4 kilómetros de corteza? Genera una magnitud 4, 5, cada 1 millón de años, más o menos. Entonces, ahí yo discrepo notablemente con los autores, porque curiosamente no se aprecia en el Valle del Maipo, no se aprecia en el Valle del Mapocho. Perfecto. Entonces, ahí, la geología ahí es implacable, la evidencia dura es de ese calibre. Es que se ha hablado mucho y hay mucho temor porque además hay infraestructura que es como bien importante sobre la falla, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, por eso el argumento es donde hay un epicentro, uno solo, que sea asociado a la falla, uno solo, desde los últimos 40 años, ya seamos más finos, de los últimos 30 años, de los últimos 50, no importa, no hay ninguno. No hay ninguno que sea comparable y que diga, oiga, como en la falla de San Andrés, este sismo está en esta falla y usted ve los gráficos, ya perfecto. En la falla Lequiñov, que en el sismo del año 2007, sí, fue en la falla y la mecánica de ruptura indicaba que fue en la falla. O en Magallanes, con la falla de Magallanes, en los sismos 1949 y 1950, fue en la falla. Uno puede trazar esas cosas. Pero cuando es muy pequeño, cuando tiene 20 kilómetros de largo, 22 kilómetros de largo, y ojo, la falla no se rompe en su totalidad, no es una fractura como cuando se rompe un plato, ¿ya? Sino que se rompe el segmento de mayor estrés, que generalmente es el 50%, un poquito más del largo. Entonces ya estamos hablando, ya no son 20 de rupturas, son 10 de rupturas. Empieza a ser como la canción de los perritos, ya no tenía 50, 100, me va quedando bien nomás, ¿ya? Oye, entonces tú le bajas muchísimo el perfil a esa peligrosidad. Es que la evidencia, si uno hace el análisis comparado con el resto de la información sismológica que hay en el planeta, con el resto no hay por dónde, no se ve. O sea, yo discrepo completamente. Ni me hago cargo de eso, porque yo puedo hacer el comparado. Entonces digo, a ver, muéstremelo en los cortes del río Maipo, muéstreme la falla en el corte del río Mapocho. No está. Oye, tú eres profesor de geofísica. Sí. ¿Cómo ha influido la actividad sísmica en la evolución geológica de Chile? ¿Han aparecido nuevas islas? ¿Se ha achicado el país por una parte? ¿Han surgido a lo mejor algunas, no sé, agujeros o a lo mejor cerritos, etcétera? ¿Ha cambiado un poco Chile por el tema sísmico o no? A ver, si uno mira en el largo plazo, ¿ya?
nosotros tenemos una subducción desde unos 120, 130 millones de años. O sea, obviamente tenemos la cordillera de la costa, tenemos la presión intermedia, tenemos la cordillera de los Andes. O sea, toda la geografía que estamos viendo es producto de la actividad tectónica. Por supuesto que eso va a generar, además, por como se está metiendo una placa, está metiendo la placa de Nazca bajo la Sudamericana, hay procesos de fusión de corteza, si viene más hidratado o menos hidratado, eso genera magma, ese magma sube y se genera volcanes. ¿Ya? Ahora, ese es el lado oscuro. Pero ¿cuál es el otro lado? Que todos esos procesos de intrusión de cuerpos abisales, de cuerpos plutónicos a la superficie, generan alteraciones, calientan, entonces vienen cuerpos intrusivos que interactúan con las rocas sedimentarias y se generan minerales. ¿Ya? Se generan intrusivos. Entonces, toda la minería que tenemos en Chile es debido a este tema tectónico. ¿Ya? Es más, cuando ocurre un sismo, a la profundidad que ocurre un sismo, 20 a 30 kilómetros, hay una caída de presión de manera instantánea y se genera lo que se denomina un flasheo y precipita. El mineral que más precipita es oro. Entonces, las vetillas de oro que estamos viendo en superficie fueron de sismos, de terremotos que ocurrieron hace 20 millones de años, 10 millones de años atrás. Los que están ocurriendo hoy día, lamentablemente, no los vamos a poder explotar hasta que llegue a superficie ese cuerpo. ¿Ya? Si es que alguna vez llega. Pero en eso nos cambia, esa es la dinámica. Afecta a la superficie, no genera economía, no genera riqueza y genera todo un conocimiento y todo un desarrollo de ingeniería que no lo tendríamos si no tuviéramos esta persistencia sísmica. Oye, y ahora sí que para terminar, y los avances tecnológicos han llegado a Chile, tú dices que hay estaciones en distintos lados, están en los lugares, falta mucho estudio. ¿Cómo estamos, por ejemplo, con respecto de Japón? A ver, hay dos niveles de estudios, ¿ya? Hay dos niveles de apreciación de fenómenos sísmicos. Hay un nivel de estudio donde sí está bastante completo, porque el rol que tiene el Estado le asignó al servicio sismológico, su heredero, que sea, es establecer en el menor tiempo posible los parámetros sismológicos, que son latitud, longitud, profundidad, tiempo origen y la profundidad focal. Pero queda un espacio que va entre que usted empieza a percibir el sismo hasta que sale la información oficial, que son varios minutos, ¿ya? Y ese espacio hoy día lo están ocupando los sistemas de alerta. Y un sistema de alerta no tiene nada que ver con un sistema de estudio. Un sistema de alerta es de bastante menor costo porque no requiere la precisión del estudio, sino lo único que tiene que decirle al usuario que está alejado de la zona central, que se va desplazando una onda elástica, un sismo hacia él. ¿Ya? Entonces, y ahí hay otra concepción que hay que cambiar. Los sistemas de alerta es una industria que no tiene nada que ver con geología ni con geociencia, es una industria de telecomunicaciones. Porque tiene que optimizar posiciones y tiene que avisar a sensores que están fuera del área donde se va propagando el sismo, se desplaza a la velocidad de la comunicación, que es cercana a la de la luz, respecto a la velocidad de la onda elástica que va avanzando 5, 4 kilómetros por segundo. Por eso es que usted le puede llegar una alerta a nivel instrumental, si está suscrito a una empresa hay una en Chile que hace, o estas aplicaciones gratuitas. El problema de las aplicaciones gratuitas es que no tienen filtro. Nunca le dicen de qué tamaño, ni cuánto demora, sino que puede pero no puede. ¿Ya? Y el celular, como este por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí algo, ¿ya? ¿Cómo funcionan con los celulares? Los celulares adentro tienen un acelerómetro, es decir, vibran. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando está en reposo? Saca información de su celular, se empezó a mover el celular, entonces hay redes colaborativas que informan eso. ¿Cuál es el único problema? Por ejemplo, que ya está ocurriendo, hay una empresa que se llama Google que sacó una alerta basada en celulares, pero ¿cuál es el problema? Que saca una nube de puntos de tales dimensiones que los errores que está cometiendo, se está cometiendo en la precisión de magnitud, ya un poquito más osado, son bastante importantes. ¿Y por qué? Porque no todos están en una condición estable, no todos están en el mismo suelo, no son homologables. Uno puede estar en un segundo piso de una casa de madera y otro puede estar en la cocina en el primer piso de una casa sólida. Ya toda esa nube de puntos se transforma en ¿qué? En aceleración. Y sale un valor medio. Entonces, a usted no le sirve que el sismo está entre 3 y 6 Mercalli. Claro. No le sirve, ¿ya? Y si lo lleva a una empresa que tiene que suspender un proceso productivo, o sea, el sistema me está diciendo que puede ser entre Mercalli 3, o sea, sí, algo, o 6. O sea, ¿qué hago?
Por eso que lo que se hace es se trabaja con redes paralelas, con redes que están orientadas a resolver el tema y a poder entregar la información correcta durante el periodo de alerta. Una vez que ocurre el sismo, ya es historia. Entonces ahí ya empiezan los parámetros oficiales, ahí ya comienzan a establecerse otras directivas, si hay una crisis mayor, si generó daño. Pero el tema de la alerta de los primeros minutos o de 3 primeros segundos del sismo, eso es importante para tomar decisiones. Por eso sí, en Chile tenemos tecnología suficiente. Obviamente, y ahí viene otro modelo, lo que le decía recién, que estábamos terremotizados, ¿ya? ¿Es función del Estado preocuparse de una alerta o preocuparse de mejorar, por ejemplo, un sistema de radares meteorológicos para mejorar con mayor precisión o mayor certidumbre en los modelos meteorológicos de corto plazo? O sea, allí viene, los recursos siempre son escasos con uso alternativo. Entonces allí viene el tema, ok, ¿cuál es el rol de los privados en los sistemas de alerta? Que ya están fuera del marco de la ley, que establece quién tiene las obligaciones principales, cuál es el rol de los privados. Lo mejor, a mi juicio, es una asociación público-privada, donde todos colaboremos, con bien claros los cursos de acción, ya los campos de acción. Pero lo más importante es poder entregar la mejor información posible para que nunca más alguien tenga problemas con un sismo. Tuvimos un 6.6 que en cualquier otra parte del mundo hubiera sido una tragedia de varios días. Aquí pasamos un mal rato un domingo en la noche y en la mañana lo comentamos y sería todo y seguimos dándoles. Esa es la calidad de la ingeniería que tenemos en Chile. Oye, qué bueno, y además yo agregaría esta cosa pública-privada, esta unión y la voz de los expertos, ¿no es cierto?, de las universidades. Ahí tienen mucho que decir en esa unión. O sea, hay a nivel de estudio, sí, o sea, hay que generar conocimiento, se tiene que generar conocimiento especializado, sobre todo en nuevos materiales, en nuevas tecnologías de construcción. Un edificio, ojalá que mantenga los mismos niveles de construcción, pero si se desarrollan nuevos materiales que cueste menos, un 20% menos, construirlo con las mismas normas de seguridad, la gente va a ser más fácil que tenga su casa y la tenga segura. O sea, ahí es donde hay que poner, a mi juicio, el vector de inversión. ¿Cómo hacer que sigamos siendo tan seguros como estamos, pero usando eficientemente los recursos? Muchas gracias, Luis, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Mira, a ustedes. Que tengan una muy buena. Por supuesto, cuando gusten. Igualmente para ti. Conversamos con Luis Donoso, magíster en Seguridad y Defensa, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.